Vamos a dar una clase acerca de los fármacos opioides. Estos fármacos opioides que se utilizan generalmente, fundamentalmente para tratar aspectos relacionados con dolor, aunque puedan tener usos también para otras cosas, ya veremos como antitusígenos, en fin, pero básicamente son fármacos que se utilizan para tratar el dolor, sobre todo el dolor crónico, fuerte, profundo, que se producen muchas veces en algunas enfermedades malignas, tumorales, cancerígenas, que producen un dolor prácticamente intratable, pues los opioides suelen ser de gran ayuda para esto también. Ya veremos que inclusive también se han utilizado por sus acciones que tienen sobre el sistema nervioso, se han utilizado y se utilizan como sustancias de abuso por algunas personas. Entonces, bueno, nos vamos a dedicar ahora específicamente a hablar de este grupo de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso y que son muy útiles fundamentalmente para tratar el dolor, también dolor de tipo visceral espasmódico, en fin, vamos a hablar un poquito acerca de este tipo de analgésico opioide. Bueno, los fármacos estos analgésicos opioides son los que nos ocupan ahora y tenemos que decir que los opioides en general son compuestos naturales o sintéticos también que tienen efectos similares a los de la morfina. El término opiáceo se aplica a aquellos medicamentos como la misma morfina, por ejemplo, y la codeína, que se obtienen del néctar de la amapola, esa planta llamada Papaver somniferum, el nombre científico de ella. Se obtienen estas dos sustancias de ahí, del néctar de esta planta, el cual es muy rico en opio. Opio viene del griego opos, que significa jugo, y por eso, como esto viene del néctar o jugo de la amapola, pues se le puso opioide, ¿verdad? Las drogas opioides ejercen sus efectos por actuar sobre una familia de receptores de membrana denominados receptores opioides, que están presentes en diversas poblaciones de neuronas del sistema nervioso central, en células musculares lisas del tubo digestivo y paredes también venosas, en células endocrinas, células inmunocompetentes, en fin, en distintas poblaciones celulares existen estos receptores opioides sobre los cuales actúan estas sustancias. Los efectos de las drogas opioides remedan o imitan mucho los efectos que producen diversos ligandos naturales destinados a unirse con esos receptores, ¿verdad? Y producen diversos efectos. Entre esos ligandos naturales que están destinados por el organismo, producidos por el organismo y destinados a unirse a estos receptores, pues tenemos neurotransmisores en su mayor parte, que son de naturaleza peptídica, ya veremos, y que se denominan genéticamente como opioides endógenos, porque son producidos por el propio organismo, y que pertenecen a tres grupos básicos: las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. Esos son opioides endógenos, sustancias producidas por el organismo destinadas a combinarse con esos receptores, son agonistas de esos receptores para mediar funciones. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Los opioides tienen numerosos efectos sobre el organismo, pero su uso fundamental se relaciona con el alivio del dolor intenso y de la ansiedad también que acompaña al mismo, sobre todo en enfermedades como el cáncer, que producen mucho dolor. Muchos opioides, debido a sus efectos euforizantes, porque estimulan el humor, y de recompensa que tienen también, han devenido precisamente en su uso como sustancias de abuso y adicción. Hablemos un poco de los receptores opioides, ¿verdad? Como ya hemos referido, los receptores opioides son receptores proteicos de membrana localizados en diversos conglomerados neuronales del sistema nervioso, en terminaciones nerviosas periféricas nociceptivas, es decir, que transmiten el dolor, receptores, terminaciones periféricas de terminaciones libres de dolor, que transmiten dolor cuando son estimuladas, y ahí mismo en esas membranas hay también receptores de este tipo. En axones de neuronas sensitivas de estas mismas, porque una fibra sensitiva dolorosa sería la dendrita periférica, ¿verdad? Y que en el extremo donde termina el receptor, ahí hay receptores nociceptivos de estos también, pero
en el axón de estas neuronas cuando entra en el sistema nervioso central, donde termina siendo sinapsis, ahí a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando, en ese componente presináptico también de las neuronas sensitivas no nociceptivas suele haber también receptores opioides también. Las neuronas intercaladas, con las cuales intervienen en contactos sinápticos ahí a la entrada estas fibras, suelen tener también receptores opioides, ¿verdad? Son sobre todo las neuronas intercaladas que tienen que ver con la transmisión del dolor que viene desde la periferia también. Y también los vamos a encontrar en algunas células del tubo digestivo y así en otras localizaciones igualmente. Los receptores opioides se dividen en 5 familias que están denominadas por letras griegas, ¿verdad? Hay receptores tipo mu, receptores tipo kappa, receptores tipo delta, receptores tipo sigma y receptores tipo epsilon. Los que están involucrados en la producción de analgesia son fundamentalmente los mu y los kappa. A continuación aquí vamos a señalar las principales localizaciones que tienen estos receptores y los efectos que se producen al interactuar con opioides endógenos o exógenos, como los que suelen utilizarse con algunos fármacos. Todos los receptores opioides están acoplados, son receptores acoplados a proteínas G inhibitorias, y que lo que hace esta proteína G cuando es estimulada es precisamente producir una inhibición de la enzima adenilciclasa con la consiguiente disminución del AMP cíclico, lo que ocasiona cierre de canales de calcio, apertura de canales de potasio, produciendo hiperpolarización. Con el cierre de canales de potasio pues se evita que se despolaricen los terminales presinápticos de muchas fibras, ¿verdad? Más o menos este es el mecanismo general mediante el cual estos receptores a través de su proteína G suelen ocasionar los efectos. La distribución que tienen estos receptores opioides, bueno, vamos a encontrar en el tronco cerebral. ¿Y dónde específicamente? Bueno, en neuronas que están ubicadas formando distintas agrupaciones nucleares, ¿verdad?, de la formación reticular bulbo-ponto-mesocefálica, es decir, en el bulbo, en la protuberancia y en el mesocéfalo. Estas van a estar relacionados con el control de la respiración. Por ejemplo, son neuronas que forman parte del centro respiratorio, neuronas intercaladas que tienen que ver con el desencadenamiento o el establecimiento del reflejo de la tos, del reflejo del vómito, ¿verdad? Sobre todo intervienen en estas cuestiones para la producción de náuseas. Las neuronas del centro cardiocirculatorio, el centro cardioacelerador y vasoconstrictor de la formación reticular vulvar, la región gris periacueductal que está en torno al acueducto de Silvio en el mesocéfalo, ahí hay agrupaciones neuronales que son los núcleos periacueductales, pues también suelen tener. En los núcleos de Edinger y Westphal, que son los núcleos motores parasimpáticos del tercer par que están también en el mesocéfalo, ¿verdad?, que cuando son estimulados los receptores de estas neuronas, pues se produce un efecto miótico, o sea, la miosis propia, porque se produce la contracción del músculo constrictor de la pupila, ¿verdad? Y también lo encontramos en células del estómago que tienen que ver con la secreción gástrica. Segunda ubicación, bueno, en los núcleos mediales del tálamo, ¿verdad? En el tálamo hay un gran número de núcleos neuronales que tienen que procesar distintos tipos de informaciones que llegan. El tálamo es una gran central colectora de informaciones que llegan procedentes de distintos lugares. Y bueno, los núcleos que están hacia la línea media del tálamo, núcleo talámico ventromedial, ventral anterior, el núcleo ventromedial anterior, en fin, todos estos núcleos que están hacia la parte más medial del tálamo, las neuronas, estas tienen también receptores de este tipo que se encargan de la integración de la sensibilidad dolorosa profunda. Esa sensibilidad dolorosa, ese tipo de dolor que no es bien localizado con exactitud, sino es un dolor localizado muy mal, muy difuso, profundo, molesto, terebrante, que puede modificar el estado emocional de la persona. Bueno, ese tipo de dolor pues se media a través de receptores de este tipo localizados en las neuronas talámicas. En la médula espinal,
en neuronas intercaladas del cuerno o hasta posterior ahí de la sustancia gris medular, específicamente neuronitas muy pequeñas e intercaladas que hay ahí que reciben la información que viene entrando por axones de neuronas aferentes, ¿verdad? Están ahí en esa zona que se llama sustancia gelatinosa de Rolando y básicamente son neuronas que intervienen en la recepción e integración de las aferencias sensoriales y en general en la atenuación de las intensidad de las aferencias dolorosas. Encontramos también en neuronas del hipotálamo que tienen actividad neuroendocrina, ahí también encontramos. En el sistema límbico, sobre todo en neuronas del complejo amigdalino, que es una agrupación nuclear que está inmersa ahí en la sustancia blanca del polo de ambos lóbulos temporales, en esas neuronas que forman el complejo nuclear amigdalino, también encontramos receptores opioides y que van a influir en la conducta emocional del individuo que está sometido a un dolor. También, como había mencionado, se encuentran en los receptores periféricos, sobre todo en las terminaciones de dolor, en el axolema ahí final de las terminaciones periféricas de dolor, que son aferentes nociceptivas. En células inmunocompetentes también se han encontrado receptores tipo sigma y delta, que no se conoce muy bien cuál es el papel que juegan hasta el momento. Bueno, estas eran las localizaciones más habituales, más comunes. La clasificación de los opioides de los fármacos opioides según sus mecanismos de acción se clasifican en agonistas fuertes, es decir, se combinan y hacen trabajar a ese receptor como si fuera los agonistas naturales los que lo estuvieran estimulando. Agonistas moderados que no tienen tanta, vamos a decir, estímulo sobre el receptor, se combinan, lo estimulan, pero no producen un efecto tan fuerte como el que se produce cuando es un agonista fuerte el que se combina. Tenemos otros que son agonistas y antagonistas mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, estas sustancias sobre determinados receptores en determinadas circunstancias pueden producir efecto agonista, estimularlos. Sin embargo, estas mismas sustancias sobre otros receptores en determinadas circunstancias pueden bloquear la función del receptor. Por eso se le llama así agonistas, antagonistas mixtos. Y tenemos los que son antagonistas, bloqueadores. Estos siempre actúan como bloqueadores cuando se combinan con el receptor con el cual tienen afinidad. Esas son la clasificación, ¿verdad?, de estos opioides según su mecanismo de acción. Hablemos un poco de los agonistas fuertes. Bueno, ahí vienen la morfina, la meperidina, la metadona, el fentanilo y la heroína. Por eso son algunos de los más conocidos, de los más utilizados. La morfina, por ejemplo, es el principal analgésico presente en el jugo del opio crudo extraído del néctar de la amapola, donde también se encuentra acompañado de cantidades más pequeñas de codeína, vienen juntas ahí las dos. La morfina tiene una gran afinidad por los receptores mu, afinidad variable por los receptores delta y los receptores kappa, y baja afinidad por los receptores sigma. El mecanismo de acción, bueno, la morfina interactúa básicamente con receptores opioides del sistema nervioso central y del aparato digestivo, es donde más acción tiene. El mecanismo de acción, pues bueno, la morfina causa hiperpolarización de las neuronas con inhibición de la capacidad de descarga de las mismas, así como inhibición presináptica de la transmisión del impulso nervioso. Vamos a verlo ahora aquí en las figuras. Y de esta manera se va atenuando la descarga de la neurona que transmite el dolor hasta que se bloquea la generación de potenciales de acción. O sea, como pueden observar en esta figura, ¿verdad?, aquí estamos viendo el asta posterior de la médula espinal y estamos viendo aquí una fibra, o sea, una neurona sensitiva que está en el ganglio de la raíz posterior y que desde su dendrita, que viene desde la periferia, ahí tiene nociceptores, que son receptores que captan fibras libres desnudas de dolor que transmiten sensación dolorosa. Entonces, por aquí viene la información dolorosa. Esa información dolorosa entra como un potencial de acción por esta fibra que es el axón de la neurona y entra aquí a la sustancia gelatinosa de Rolando, donde va a establecer sinapsis. Aquí, cerquita de la sustancia gelatinosa de Rolando, hay un grupo de neuronas representado por esta neurona verde grande que está aquí,
que son las neuronas intercaladas encargadas de recibir esta información a través de esta sinapsis y transmitirla cruzando la línea media y ascendiendo por el cordón lateral a través del eje espinotalámico lateral, que es una neurona del eje espinotalámico lateral cuyo axón va a formar parte de esa vía. Esa es encargada de recibir esta información y transmitirla como dolor hacia el tálamo y la corteza. Ahora bien, tenemos que al intervenir aquí esta sinapsis también tenemos neuronas pequeñas neuronitas aquí intercaladas también de la sustancia gelatinosa de Rolando, un poquito más hacia afuera como ven ahí, y estas neuronitas pues hacen sinapsis axoaxónica con la neurona, con el axón de la neurona aferente que está entrando la sensación de dolor captada en la periferia, ¿verdad? Esta es una sinapsis axoaxónica inhibitoria donde van a intervenir ahí los receptores opioides. Ya veremos que va a haber receptores opioides a este nivel aquí que van a ser estimulados y van a producir bloqueo. Aquí se va a producir entonces una hiperpolarización cuando se estimulen esos receptores opioides, que van a ser estas neuronitas, lo que liberan en esos terminales son un tipo de opioide endógeno que se llaman encefalinas. ¿Se acuerdan que eran dinorfinas, encefalinas y endorfinas? Bueno, ahí específicamente el tipo de péptido neurotransmisor que liberan ellas son las encefalinas. Estas encefalinas pues van a provocar una hiperpolarización aquí por apertura de canales ya sea de cloro o apertura de canales de potasio fundamentalmente, o cierre de canales de calcio, van a producir generalmente una hiperpolarización que va a interferir con la despolarización que va a venir avanzando por aquí para liberar el neurotransmisor de esta neurona. Por otro lado también, para garantizar un efecto bloqueador de la entrada de esa información, también le liberan a la neurona cuyo axón va a formar parte del eje espinotalámico, que es la gran transmisora del dolor hacia arriba, pues también le va a liberar aquí encefalinas, y los receptores que va a haber de este lado, pues al interactuar con la encefalina, pues van a producir también hiperpolarización de la membrana esta. Luego entonces va a ser muy difícil que, si ocurre así tan eficazmente estos dos mecanismos, pues que hiperpolarización de este lado con bloqueo de la liberación del neurotransmisor más hiperpolarización de este otro lado que interfiere con la despolarización y por tanto el disparo de esta neurona, pues con eso suele disminuirse el dolor. Estas neuronitas también generalmente pueden tener aumentada su actividad si están recibiendo desde vías descendentes que vienen, por ejemplo, desde la sustancia gris periacueductal, que es lo que quiere decir esto, periacueductal gray matter, quiere decir el PAC este que está aquí. Los axones de estas neuronas pues estimulan a estas otras neuronitas para que descarguen sobre este sistema de entrada del dolor y produzcan estos efectos bloqueadores del dolor. Esto se magnifica todavía más cuando se utilizan opioides exógenos para que interactúen de esa manera a estos niveles. Aquí abajo tenemos representada una neurona como esta verde que está aquí, ¿verdad? Y estamos detallando un poquito más las terminaciones. Por ejemplo, una terminación aferente que viene como esta que es verde que está aquí arriba, la estamos viendo aquí abajo. Y un tipo de sinapsis como esta axoaxónica la estamos viendo aquí, ¿verdad? Como esto va a bloquear el impulso doloroso cuando descarga las encefalinas que interactúan con los receptores opioides que hay aquí, haciendo que se produzca una hiperpolarización y se interfiera con la liberación del neurotransmisor. Aquí estamos representando una fibra también de una neurona intercalada de estas, que no está representada en este dibujo, y que pueden también hacer sinapsis en el cono axonal de esta neurona para garantizar todavía más el bloqueo de la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, estas son neuronas intercaladas también que lo que liberan es GABA, ácido gamma-aminobutírico, y pueden producir aquí estímulo de los receptores GABAérgicos que hay aquí, que como saben ustedes son canales de cloro que cuando se abren hiperpolarizan, y entonces es muy difícil que se desencadene el potencial de acción que transmite el dolor, ¿verdad? Porque
aquí en el cono axonal es donde se genera el potencial de acción. Cuando le estimula una neurona de acá, se genera el potencial de acción aquí, pero pues, si esto está hiperpolarizado, no puede descargar. Pero bueno, este paso aquí es por el GABA, no tiene que ver directamente con receptores opioides como los que hay en estas superficies. Aquí también está señalado que, por ejemplo, fibras que pueden venir o sea, por fibras descendentes parecidas a estas, fibras como estas, por ejemplo, liberan opioides endógenos también, como son las dinorfinas, y las dinorfinas van a encontrar receptores también en estas fibras, y estas dinorfinas, al estimular aquí, pues favorecen la liberación del GABA acá para que se produzca el bloqueo. O sea, que se puede producir también un bloqueo de la transmisión del dolor mediante la liberación de fibras GABAérgicas de neuronas intercaladas parecidas a estas que están aquí también, que hacen sinapsis aquí en el cono del axón de esta celulita, que estos opioides, receptores opioides, pues van a desencadenar entonces la liberación del GABA, que es un neurotransmisor, como saben ustedes, inhibitorio también. Bueno, hemos visto algo ya de la fisiopatogenia de ese dolor y del mecanismo de acción, ¿verdad? Vamos a ver los efectos resultantes de la aplicación de la morfina, porque estábamos hablando de la morfina y hicimos este paréntesis para hablar de esto. Bueno, la analgesia es lo fundamental, alivio del dolor sin inconsciencia, sin quitarle la conciencia al paciente. El aumento del umbral del dolor producido por el mecanismo antes explicado está mediado por la acción agonista sobre receptores kappa, es decir, la morfina va a actuar en esas instancias que vieron, en esos sitios. Ahí lo que va a haber básicamente van a ser receptores de tipo kappa, hay otros también, pero bueno, receptores de opioides kappa, donde la morfina tiene una gran afinidad por ellos y produce estos efectos que acabé de explicar, ¿verdad? Entonces, van a estar presentes en las neuronitas intercaladas esas que estaban en rojo ahí, ¿verdad? Inhibitores de la sustancia gelatinosa de Rolando, y en la sustancia ahí gris medular del cono hasta posterior. También se produce en las neuronas talámicas también y corticales que reciben estas informaciones dolorosas, también pues tienen receptores de este tipo, y esto provoca, cuando son estimulados, un cambio en la percepción del dolor, de manera tal de que estas neuronas entonces ya no interpretan tan intensamente la información dolorosa, y esto produce una atenuación. Es decir, la morfina puede llegar allí, provocar estímulo de estos receptores en estas neuronas talámicas, que son las receptoras de ese dolor que viene ascendiendo, ¿verdad? Y al estimular a sus receptores, pues sencillamente estos receptores provocan cambios en la polaridad de la membrana, etcétera, que hace que la interpretación del dolor de esta información, que mucha de esta interpretación ocurre a nivel del tálamo, aunque también a nivel de la corteza, por supuesto, pero al producir esta modificación en la excitabilidad, y pues sencillamente modifica la intensidad, atenúa el dolor y lo hace más liviano, más pasajero, menos intenso. Entonces, generalmente los receptores que van a estar en estas neuronas talámicas y de la corteza suelen ser receptores de tipo mu, no del tipo kappa, como los que acabamos de ver que actúan más en la médula espinal. El paciente puede tener cierta sensación consciente de dolor, pero menos molesta, como decía, y más tolerable. Los receptores que van a estar involucrados en este mecanismo también están a nivel medular, como los vimos ya, ¿verdad?, que eran los kappa anteriores. Pero los mu, estos van a estar en las neuronas talámicas y en las neuronas de la corteza, que reciben la información dolorosa. Otro efecto que produce la morfina es la euforia. La morfina genera sensación de alegría y bienestar, al parecer por estimulación de receptores de este tipo en el sistema límbico, en neuronas del sistema límbico que intervienen en la fisiología de las emociones. La respiración también se producen efectos sobre las neuronas intercaladas del centro respiratorio, aquel conglomerado de neuronas que hay ahí en el centro respiratorio que habíamos dado en fisiología, ¿verdad? Se provoca depresión de las neuronas del centro respiratorio de la formación reticular bulbopontina, porque reducen su sensibilidad al CO2. Recuerden que había un centro
el más anterior ahí, del grupo que formaba parte del complejo del centro respiratorio, que era el centro quimiosensible al CO2, ¿verdad? Pues aquí estas células que son sensibles a determinadas concentraciones de CO2 en sangre, pues su sensibilidad a esta sustancia disminuye cuando son estimulados sus receptores opioides, disminuye. Esto ocurre con dosis, ¿verdad?, de morfina ordinarias, pero no quiere decir que dosis ordinarias pequeñas vayan a provocar un paro de estas neuronas, ni mucho menos, pero si se va aumentando la concentración, o sea, la cantidad de morfina que se va administrando a lo largo del día, pues puede llegar un momento en que la dosis sea muy alta y pueda producirse un bloqueo y se pueda desarrollar un paro. En definitiva, esa es la causa de las muertes que se producen por sobredosis de morfina en los adictos, precisamente porque se ponen cargas enormes de morfina para producir el placer, la cosa placentera, y lo que hacen es que se bloquean se deprimen estas neuronas por la acción agonista sobre estos receptores y paran de funcionar y no se produce respiración y mismo ocurre el paro respiratorio. Entonces, la depresión del reflejo oxígeno es otra función, es otro efecto que tiene la morfina. También lo tiene la codeína y eso se utiliza también en medicina para hacer antitussígenos con codeína, ¿verdad? Por acción de neuronas de la formación reticular bulbar que están relacionadas con las conexiones para desarrollar el reflejo de la tos, ¿verdad? Estas neuronas que se deprimen por la codeína, para el reflejo de la tos, no tienen efecto depresor sobre las otras del centro respiratorio. Otro efecto que produce la morfina es que ocasiona pupilas puntiformes, produce una miosis muy intensa, ¿verdad?, por efecto agonista sobre receptores mu y kappa que están en los núcleos de Edinger y Westphal, ahí que son los núcleos motores viscerales parasimpáticos, neuronas viscerales preganglionares parasimpáticas que están ahí, disparan entonces y producen miosis, ¿verdad? Este signo es prácticamente constante en adictos a la morfina que se están poniendo morfina y eso, pues generalmente suelen tener unas pupilas puntiformes pequeñitas, ¿verdad? Cuando se produce un coma por morfina, generalmente hay una miosis muy intensa, característica, hay pupilas puntiformes, y esta es una de las poquísimas causas de coma con miosis. Un coma con miosis, una de las cosas que hay que pensar o descartar es que se pueda tratar de una intoxicación por morfina. No es la única, porque también hay una condición clínica de causa médica por procesos fisiopatológicos, que es la hemorragia del hipertenso a nivel de la protuberancia, ¿verdad?, que también suele dar un coma con pupilas puntiformes. Prácticamente estas son las únicas causas de coma con pupilas puntiformes, porque casi todas las otras instancias de coma, generalmente lo que hay es pupilas midriáticas, hay midriasis paralítica en las pupilas, ¿verdad? Y por eso hacemos hincapié en estos detalles. Pupilas puntiformes mióticas con la morfina, ¿verdad?, y que se suele ver también en los comas, no solamente de la morfina, sino también los comas por hemorragia protuberancial, que es relativamente frecuente en el hipertenso. También pueden producir emesis, es decir, vómito, porque la morfina estimula el quimioreceptor que está en el área postrema del bulbo, ahí del área postrema en el suelo del cuarto ventrículo, que es una zona que no tiene barrera hematoencefálica, y muchas sustancias que tienen dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica, la morfina es una de ellas, no es muy... puede entrar, pero no la atraviesa con mucha facilidad. Sin embargo, aquí en esta área postrema, como no hay, pues puede llegar, y las neuronas que están ahí cerquita de esa zona, pues son las neuronas le llaman también área tigroide o centro quimio-receptor del vómito, pues cuando lleguen ahí, pues desencadenan, al estimular esos receptores, desencadenan entonces el reflejo del vómito. Pueden llegar a desencadenar emesis por eso. Otra cosa que pueden producir es constipación y disminución del peristaltismo intestinal. Eso es bastante frecuente con el uso de morfina y de opioides en general, porque se produce inhibición del peristaltismo por
la estimulación de receptores opioides que están en las fibras musculares lisas del tubo digestivo. Otra cosa que se produce es dilatación venosa, ¿verdad? Las venas de capacitancia, las venas profundas, pues también suelen dilatarse y por lo menos tiende a acumularse sangre, porque al dilatarse pues acumulan más sangre estas venas y se enlentece la circulación por estas venas, ¿verdad? También las venas intracraneales son susceptibles a esto también, y esa distensión que ocurre con aumento de la presión hidrostática dentro de las venas, pues puede llegar a producir cefaleas y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por tanto, no se aconseja utilizarlas en pacientes que tengan hipertensión endocraniana, porque incrementaría todavía más la presión dentro de la cavidad craneana. También, como dije, ya puede dilatar venas en otros sitios fuera del cráneo, venas profundas que están, por ejemplo, en extremidades, brazos, piernas, muslos, ¿verdad? Se ha utilizado y se utiliza la morfina muchas veces también para el tratamiento del edema agudo del pulmón, un coadyuvante, porque disminuye el retorno venoso. Al producir esa distensión en venas profundas, disminuye el retorno venoso, y en los pacientes que tienen un edema agudo del pulmón, que es una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda aguda, precisamente esto conviene, porque al disminuir el retorno venoso disminuye la carga de entrada de sangre que está incidiendo sobre un miocardio que tiene poca fuerza para contraerse, y le da chance a los otros medicamentos que se utilizan y que mejoran la fuerza de contracción del ventrículo para que pueda movilizar la sangre. Aparte también de que puede sedar al paciente y quitarle la ansiedad que le provoca o por lo menos mitigarla, esta situación de ahogo que se va a producir en los pacientes con edema agudo del pulmón. Otra acción que tiene es la liberación de histamina desde los mastocitos. Los mastocitos tienen también receptores opioides que, cuando se estimulan, pues producen liberación de histamina, con la consiguiente fenomenología que ya sabemos de vasodilatación, salida de líquido, proteínas, producción de urticaria, rash, broncoconstricción a nivel del músculo liso bronquial, hipotensión, en fin, todas estas cosas. Los usos de la morfina, los usos clínicos ya de la morfina. Bueno, para producir analgesia, lo fundamental. Los opioides en general producen analgesia, pero además inducen sueño. Cuestión esta muy importante en pacientes con dolores intensos asociados a estados de ansiedad. Efecto antidiarreico: los opioides, al producir disminución del peristaltismo con disminución del tono del músculo liso, han sido útiles en el tratamiento de cólicos y diarreas. Antes se utilizaba mucho, se vendían en las farmacias con receta médica, por supuesto, un preparado líquido, se llamaba elixir paregórico, que era un preparado que contenía un poco de alcohol y tenía también opioides. Y entonces, con esta mezcla se lograba conseguir muchas veces, eso se daba en gotas, incluso con niños, para combatir las diarreas y los cólicos, era muy efectivo. Hoy en día ya prácticamente no se ve en farmacias este preparado, porque han surgido, por supuesto, otros antiespasmódicos con menos posibilidades potenciales de complicar la cuestión. El alivio de la tos es para otra cosa que se han utilizado los opioides. En el caso de la morfina, por supuesto, no tanto ya, porque hay otros opioides como la codeína, que viene junto con la morfina en el néctar de la amapola, que se procesa y se aísla y se hacen preparados de codeína en gotas, ¿verdad? O en comprimidos, para aliviar la tos, ¿verdad? También hoy en día la codeína para aliviar la tos se ha también apartado un poquito su uso, por el hecho de que han aparecido algunos otros sustancias, opioides, con menos complicaciones, como el dextrometorfano, ¿verdad? Que tiene muchos menos efectos secundarios y que produce un buen efecto antitusígeno. Bueno, la farmacocinética de la morfina. La absorción, no es muy liposoluble la morfina, Entonces, por tanto, en preparados por vía oral, la morfina no se da por vía oral porque realmente no se absorbe, ¿verdad? En preparados orales tiene muy lenta absorción y prácticamente no se puede utilizar de forma efectiva. Además, sufre
importante efecto de primer paso hepático. Entonces, por todo esto, se utiliza generalmente siempre con administración parenteral, ya sea subcutánea, intramuscular o endovenosa. La distribución. Se distribuye uniformemente por los tejidos, inclusive a través de la placenta puede atravesar. Atraviesa en pequeño porcentaje la barrera hematoencefálica, como ya les dije, por este problema de que no es muy liposoluble, la atraviesa pero con lentitud y en bajo porcentaje, siendo el único opioide que difunde con dificultad al tejido nervioso por su escasa liposolubilidad, que le cuesta trabajo pasar la barrera hematoencefálica. La pasa, pero no con tanta facilidad como los otros opioides que sí son liposolubles. La eliminación se conjuga en el hígado con ácido glucurónico de manera tal que se puede eliminar fácilmente por la orina y escasamente por la bilis. La duración de su efecto en alguien que nunca haya usado la morfina, pues puede llegar, una dosis de ella, pues puede llegar a durar su efecto entre 4 y 6 horas, puede ser que llegue a durar el efecto. Los efectos adversos que produce son depresión respiratoria, como ya dijimos, que puede producir vómitos, puede producir trastornos del humor, disforia. Disforia quiere decir que pasas de la euforia a la depresión, a la irritabilidad, en fin, esa inestabilidad del humor. Hipotensión arterial, como ya vimos, por vasodilatación, elevación de la presión intracraneal por dilatación venosa, retención urinaria en casos de hipertrofia prostática, no es recomendable usarlo en pacientes masculinos que tengan problemas de próstata, interrupción de la hematosis, el intercambio de gases, sobre todo en pacientes que tienen EPOC, y tolerancia y dependencia, porque con el uso sostenido pues llega a producir tolerancia y también dependencia cuando se retira, pues muchas veces el paciente ansía volvérsela a administrar para conseguir los efectos de recompensa que trae. Bueno, pasamos a otro opioide, la meperidina. La meperidina es un opioide sintético con estructura diferente a la de la morfina. Se utiliza para el tratamiento de dolores agudos. Su mecanismo de acción es mediante efecto agonista, sobre todo receptores tipo kappa. Se ha utilizado muchas veces para el dolor del infarto agudo del miocardio, cuando es muy angustioso y eso, pues se ha utilizado a veces también para esto, ¿no? Es un agonista específicamente de receptores kappa. Los efectos de la meperidina. Bueno, depresión respiratoria similar a la que produce la morfina. Administrada por vía endovenosa, reduce la resistencia periférica, aumentando el flujo sanguíneo. Dilata las venas intracraneales, también elevando la presión del líquido cefalorraquídeo. No debe utilizarse en pacientes que tengan hipertensión endocraniana. Esto puede producir cefalea. Produce disminución del peristaltismo intestinal con constipación, como la morfina y todos los opioides en general. A diferencia de la morfina, produce midriasis, es decir, dilatación pupilar, no miosis, porque tiene un efecto atropínico. ¿Dónde actúa? Aquí no actúa sobre el receptor opioide, sino que tiene propiedad de combinarse con los receptores muscarínicos que están ya ahí, donde la neurona postganglionar, que viene en el trayecto, ya después que hace sinapsis en el ganglio ciliar, que es el ganglio donde terminan las fibras que vienen del núcleo de Edinger y Westphal, ahí se hace sinapsis con neuronas postganglionares parasimpáticas, que son las que viajan hasta el constrictor de la pupila, ¿verdad? Entonces, el constrictor de la pupila se contrae cuando le descarga esta fibrita, le descarga acetilcolina, pero para ello tiene receptores muscarínicos el constrictor de la pupila, y la meperidina tiene acción antimuscarínica, bloquea los receptores muscarínicos estos, y al bloquearlos, por tanto, no responden a la liberación de acetilcolina, y entonces queda bloqueado este efecto parasimpático. Sin embargo, las fibras simpáticas que inervan al dilatador de la pupila no tienen oposición ahora, y por eso se produce midriasis. Por tanto, el uso de la meperidina produce midriasis, por ese efecto atropínico sobre receptores muscarínicos ahí. El uso de la meperidina, bueno, para combatir dolores, tiene un buen efecto analgésico para casi cualquier tipo de dolor. No resulta útil para el tratamiento de la diarrea ni de la tos, como ha sido utilizada la morfina, que ya hoy en día tampoco se utiliza para eso, ¿verdad? Pero bueno, no tiene ese efecto. Induce menos retención urinaria que la morfina.
La farmacocinética, bueno, se absorbe bien por vía gastroentérica, a diferencia de la morfina, no obstante, se utiliza casi siempre por vía intramuscular, aunque se absorbe bastante bien por vía, pero generalmente se utiliza para que actúe más rápido por vía intramuscular. La duración de su acción es de 2 a 4 horas, más o menos parecida a la morfina. Se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. También se conjuga con ácido glucurónico. Efectos adversos que tiene la meperidina, bueno, en dosis elevadas puede producir temblores, contracturas musculares y en algunos casos convulsiones. Midriasis, como dije ya, a dosis altas a diferencia de los demás opioides. En personas que consumen inhibidores de las monoaminooxidasas, que son, como ya vimos ya, antidepresivos, ¿verdad? Se puede producir convulsiones e hipertermia porque se acumulan entonces mucho las catecolaminas que tiene que procesar la monoaminooxidasa, y como se inhibe entonces este efecto, pues se refuerza todavía más este efecto, y entonces pues inhibidor de las monoaminooxidasas, y entonces se acumulan, y esto puede llegar a causar en algunos pacientes convulsiones y también trastornos en la termorregulación, se produce hipertermia. Se puede producir también dependencia y se ha empleado como sustituto de la morfina en adictos para tratar de desacostumbrarlos de la morfina, sustituyendo la morfina por meperidina. Claro, se produce un acostumbramiento también, pero bueno, este acostumbramiento a la meperidina que se ha logrado con esta sustitución, pues es menos trabajoso o menos problemático para lograr hacer la deshabituación de la meperidina. La metadona, pasamos a otro opioide. La metadona es un opioide sintético para administración por vía oral. Este sí es específico para administrar por vía oral. Tiene una potencia similar a la de la morfina, teniendo una duración más prolongada y produciendo menos euforia. Tiene esas dos ventajas. El mecanismo de acción está mediado por receptores tipo mu. Los efectos que tiene la metadona son, bueno, producir analgesia equivalente a la de la morfina. El resto de sus acciones son muy similares a las de la morfina, pero mucho menos duraderas. Mucho más duraderas. Dura hasta 24 horas, puede llegar a durar el efecto. O sea que es bastante eficaz. El uso de la metadona, bueno, para controlar el síndrome de abstinencia en adictos a la morfina y la heroína. Se ha utilizado mucho para desacostumbrar a la persona, se le retira la morfina, se le va retirando la morfina poco a poco y se le va sustituyendo por metadona, y se va produciendo un desacostumbramiento que por supuesto va a producir cierto acostumbramiento a la metadona, pero con menos efectos secundarios, y que se puede ir poco a poco sustituyendo también después en dosis decrecientes la metadona para tratar de que el paciente termine por deshabituarse, ¿verdad? También con la heroína, por supuesto, pues es muy útil para hacer la deshabituación. La farmacocinética de la metadona se absorbe rápidamente, pues es bien liposoluble, después de administrada por vía oral, con una duración mucho más prolongada, como vimos que la morfina, se distribuye y acumula en los tejidos unidos a diversos tipos de proteínas, desde donde se va liberando lentamente a la sangre, se biotransforma en el hígado y se elimina por la orina. Pasamos a ver otro opioide, el fentanilo. El fentanilo tiene una estructura muy semejante a la que tiene la meperidina, pero posee una potencia analgésica 80 veces superior a la de la morfina. Por eso es que se utiliza como anestésico también. Los anestesistas lo utilizan muchas veces como medicamento anestésico, porque tiene un inicio de acción muy rápido, aunque de duración relativamente breve, en 15 a 30 minutos, generalmente con un neuroléptico que se llama droperidol. Los anestesistas suelen utilizarlo para producir un tipo especial de anestesia llamado neuroleptoanestesia, que se utiliza en algunas instancias por los anestesistas. La heroína es una sustancia de abuso, sin uso farmacológico. La damos aquí porque es un opioide también, ¿verdad?, que se produce por la acetilación de la morfina. Es la misma molécula de la morfina, pero que sufre un proceso de acetilación y se convierte en 3,6 diacetilmorfina. Esa es la heroína, la 3,6 diacetilmorfina. Produce esta sustancia 3 veces la potencia de la morfina, es mucho más potente que la morfina,
es muy liposoluble, le permite atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, lo que provoca euforia más intensa y de inicio mucho más rápido que la morfina cuando se administra por vía endovenosa. Atraviesa muy fácil la barrera hematoencefálica, como dijimos, ¿verdad? Y la misma glía astrocítica, los pies de los astrocitos, que son los que forman la barrera hematoencefálica que rodea los capilares cerebrales, cuando va a atravesar la membrana de los astrocitos, alrededor del 50% de la heroína suele ser biotransformada, se desacetila y se convierte en morfina, ¿verdad? Que un 50% de esa heroína se convierte en morfina y el otro porcentaje sí atraviesa totalmente la barrera hematoencefálica y actúa produciendo los efectos que ya dijimos. Pero el otro 50% que se queda ahí, poco a poco va haciendo sus efectos, ¿verdad? Y por eso tiene esto un efecto mucho más prolongado y potente, ¿no? Porque una parte actúa ya como heroína y la otra va actuando, esta que se biotransforma a morfina, va actuando como morfina. Los agonistas opioides moderados, vamos a hablar ahora de los agonistas opioides moderados. El propoxifeno. El propoxifeno es un derivado de la metadona. Su destroisómero, que se llama dextropropoxifeno, se utiliza como un analgésico para dolores leves a moderados. Es bastante bueno el dextropropoxifeno como opioide moderado para el alivio de dolores. El levoisómero del propoxifeno no tiene las propiedades analgésicas que tiene el dextropropoxifeno, solo tiene propiedades antitusígenas. El propoxifeno es un analgésico más débil que la codeína, ¿verdad? Se le suele asociar con ácido acetilsalicílico en ocasiones para producir mayor efecto. Se absorbe bien por vía oral, alcanzando buenos niveles plasmáticos en 1 hora. Su biotransformación es hepática y puede producir náuseas, anorexia y estreñimiento. Las dosis tóxicas pueden ocasionar alucinaciones, depresión respiratoria, convulsiones. La codeína, la cual ya habíamos estado comentando, es un analgésico o un opioide, ¿verdad? Que viene, como dije ya, en el néctar de la amapola junto con la morfina, pero se purifica y se hacen preparados de codeína. Es un analgésico menos potente que la morfina, pero eficaz, suministrado por vía oral. Tiene una destacada acción antitusígena, o sea, preparado en gotas antitusígenas también, a dosis no analgésicas. Rara vez causa dependencia, puede causarla, pero rara vez causa dependencia. Produce menos euforia que la morfina, ¿verdad? Hoy en día se le ha sustituido un poco, incluso como antitusígeno, por un antitusígeno sintético que se llama dextrometorfano y que no tiene propiedades analgésicas, ¿verdad? Y que es bastante seguro y eficaz. Hablamos entonces de los famosos antagonistas mixtos, ¿eh? Estos agentes tienen la cualidad de ser agonistas de determinado tipo de receptor opioide y a la vez antagonistas de otro tipo. Los efectos de estos fármacos dependen de si el individuo ha estado sometido previamente por algún tiempo a algún tipo de opioide. Por ejemplo, si el paciente no ha estado sometido a tratamiento previo con opioides, tienen entonces un efecto agonista, produciendo los efectos agonistas estos que hemos hablado de los opioides, utilizándoseles como analgésicos. En aquellos pacientes que han estado utilizando opioides previamente, ¿verdad?, por algún tiempo, y tienen fenómenos de dependencia del opioide, entonces tienen una acción bloqueadora, produciendo abstinencia. Casi todos ocasionan más disforia que euforia cuando actúan como agonistas sobre los receptores de tipo sigma en el sistema nervioso central, en el sistema límbico. La pentazocina es un agonista de los receptores kappa, es otro agonista mixto, pentazocina, agonista de los receptores kappa y antagonista débil de los receptores mu y delta. También actúa como un agonista de los sigma, lo que explica cierto efecto disfórico, porque que es lo que tienen estos receptores sigma a nivel de las células, de algunos circuitos del sistema límbico. Produce analgesia por efecto agonista sobre los receptores kappa, esta es la pentazocina, de las neuronas de la sustancia gelatinosa de Rolando, como ya estuvimos viendo en el esquemita aquel, a nivel de ahí de la médula espinal. Se administra por vía oral y parenteral. Provoca menos euforia que la morfina,
en dosis altas produce constipación y depresión respiratoria. También en estas dosis puede ocasionar alucinaciones, convulsiones, pesadillas, taquicardia y mareo. A pesar de su acción antagonista, no llega a antagonizar la depresión respiratoria que causa la morfina. Por ejemplo, no sirve de antagonista para combatir la depresión respiratoria que produce la morfina. Sí puede producir abstinencia en usuarios de morfina. La buprenorfina es otro bloqueador de esto, agonista-antagonista, está considerado como un agonista parcial de los receptores mu, actuando de manera similar a la morfina en pacientes que nunca la han recibido. En aquellos que la han recibido, pues puede antagonizarla. Los antagonistas, vamos a ver ahora ya los que son antagonistas seguros siempre. Bueno, se utilizan en el tratamiento de las intoxicaciones por opioides, son muy útiles, ¿verdad? Por opioides en adictos, revirtiendo rápidamente los síntomas y signos que los opioides agonistas han desencadenado. La naloxona y la naltrexona son los dos grandes agonistas de los antagonistas de los receptores opioides. La naloxona se utiliza para revertir el coma y la depresión respiratoria que producen los agonistas opioides. Desplaza rápidamente por competencia a las moléculas del agonista, por ejemplo la morfina, la heroína, de los sitios de unión con el receptor, bloqueándolos, impidiendo entonces que las moléculas que estén todavía activas por ahí de estos opioides puedan seguirlos estimulando y deprimiendo. Contrarresta de este efecto, por este efecto a los efectos de la heroína. A los 30 segundos de inyectada endovenosamente la naloxona, comienza a desaparecer el coma y la depresión respiratoria que causó la heroína y el paciente recupera la conciencia. La naloxona es un antagonista competitivo de los receptores mu, kappa y delta, con una afinidad hasta 10 veces mayor por los receptores mu que por los kappa, o sea, es para los que más realmente tiene afinidad. La naltrexona tiene efectos similares a los de la naloxona, pero la duración de su efecto es mucho más prolongada. Para la naloxona hay que a veces administrar varias dosis cada cierto tiempo porque se elimina más rápido. Sin embargo, el efecto de la naltrexona produce efectos por acciones semejantes, pero es más prolongado y se utiliza también en el tratamiento de adictos a la heroína para sacarlos también del coma y de la depresión que produce esta sustancia de abuso. Bueno, con esto hemos dado fin ya a este tema. En próxima clase nos dedicaremos a ver el tratamiento, o sea, el uso de fármacos de tipo anestésico, que por supuesto actúan también sobre el sistema nervioso central, unos, periférico, otros. Sin más, entonces me despido de ustedes.